Hola a todos, ¿todo bien con ustedes? Hoy voy a realizar esta puntilla de crochet con esquina. Es muy sencilla de hacer con puntos básicos de crochet y la puedes usar en muchas piezas de tu vida diaria, como alfombras y también manteles. Para hacer esta puntilla utilicé un hilo de grosor medio y una aguja de unas 5 mm. Para comenzar, ate el hilo a la tela muy cerca de la esquina y luego asegúrelo con una aguja. Haga 2 cadenitas y nuevamente, haga un punto bajo alargado en la tela, 2 cadenitas, punto bajo alargado en la tela. Esta es nuestra base, por lo que deberás hacer para todo el largo de la obra, 2 cadenitas y un punto bajo alargado. Haré el lado aquí y volveré pronto. Aquí ya he hecho mi base. Si tenemos en cuenta el número de puntos bajos de nuestra base haremos múltiplos de 5, en este que estás viendo tenemos 20 puntos de un extremo al otro. Ahora bien, si vamos a considerar los espacios, los intervalos, tendremos múltiplos de 5 más 1. Esta es la esquina que queda, este espacio solo se cuenta una vez. Ahora, para continuar en este próximo intervalo, haga un punto bajo para llevar la línea al centro. Hacer 3 cadenitas en el siguiente intervalo con un punto bajo formando un pequeño mango. Hacer 3 cadenitas en el siguiente intervalo base, sujetar con un punto bajo. 3 cadenas en el siguiente intervalo base, aseguradas con un punto bajo. Harás esto en todos los sentidos. Es muy importante que comiences a hacer los mangos dentro de las cadenas en la base, no en el pasador sino en el espacio. Llegaré a la esquina y luego regresaré. Cuando hagas el último mango para hacer la esquina, haz 6 cadenas, luego asegúrelas con un punto bajo justo antes del punto bajo de la base. Vea. Haga 3 cadenas y luego fíjelas en el siguiente intervalo de las cadenas de base y siga haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Estos mangos son muy importantes para que coloques la esquina de esta manera. Aquí antes del punto de la esquina y luego dentro de la esquina, al lado de este punto bajo alargado de la tela. Para terminar, haz las 3 últimas cadenas y cierra con un punto enano donde empezó a hacer esos puntos bajos, para llevar la línea al centro del espacio. Como este mango quedó atrás, ahora gira el trabajo, deja la línea del lado derecho y haz 2 puntos bajos dentro de este mango, esto es para que regresemos con la línea. Voltear la obra nuevamente, colocar la línea en el lado derecho, hacer 3 cadenitas, unir con un punto bajo en el siguiente mango, formando otro mango sobre los anteriores. Haz 3 cadenas fije en el siguiente mango. Ahora de nuevo 3 cadenitas y abrocha en el mango anterior con un punto bajo. Mira que aquí tenemos 3 mangos en esta fila. Ahora haz una lazada y en el próximo mango trabaja 8 puntos altos, y esta fila será básicamente eso. Harás 3 mangos, con 3 cadenas sujetando siempre el siguiente con un punto bajo, y luego trabajarás en el siguiente mango 8 puntos altos. En el siguiente mango, cierre con un punto bajo y comience a hacer los mangos, 3 cadenas en la siguiente punto bajo. Tres cadenitas, en el próximo cierre con punto bajo. 3 cadenitas, nuevamente en el próximo mango se cierran con punto bajo, y así ya trabaje las 8 puntos altos nuevamente. Así que mira, 3 mangos con 3 cadenitas, 8 puntos altos y nuevamente los 3 mangos. Entonces, a lo largo de tu carrera, cuando llegues a la esquina, haz los últimos 3 mangos, haz una lazada y dentro del mango de la esquina, haz 10 puntos altos.
En el siguiente mango, ciérralo con un punto bajo y sigue haciendo los mangos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Haga 3 cadenas en el siguiente punto bajo. Tres cadenas en el siguiente punto bajo. Sigue haciendo como veníamos haciendo hasta ahora, 3 mangos 8 puntos altos y siempre en las esquinas, trabajan 10 puntos altos. Para terminar esta carrera haz la última esquina y donde empezaste a hacer las cadenas abrocha con punto enano. Hacer 2 puntos bajos dentro del primer mango y trabajar 3 cadenitas y sujetar con el punto bajo dentro del siguiente mango. Tres cadenas, un punto bajo en la siguiente. Haz una cadena, haz un lazo y trabaja un punto alto en el punto alto de la base de la fila anterior. Mira, haz una cadena y nuevamente un punto alto en el punto base de la fila anterior, siempre haz una cadena de intervalos y luego un punto alto en los puntos altos de la fila anterior formando este abanico. Cuando haga el último punto en los puntos de la fila anterior, haga una cadena y asegure con un punto bajo dentro del siguiente mango. Los abanicos los harás siempre de la misma manera, ahora 3 cadenas de puntos bajos en el siguiente mango, 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente mango y nuevamente hacer una cadena y hacer los puntos altos en los puntos de la fila anterior con una cadena espaciadora. Ver que esta fila es básicamente eso, debes hacerlo todo así haciendo los mangos, los puntos altos en los puntos de la fila anterior con una cadena espaciadora. Las esquinas son básicamente lo mismo, haz que los mangos cuando llegues hagan puntos altos sobre los puntos de las esquinas con una cadena espaciadora. Aquí la esquina ya terminada, puedes ver que es igual que el resto de abanicos, haz la última cadena y abrocha con un punto enano donde empezaste a hacer esa carrera. Haga 2 puntos altos dentro de este próximo mango para llevar la línea al centro y trabaje 3 cadenas, fíjela con un punto bajo dentro del siguiente mango. Haz una cadena, da una lazada ahora entre los intervalos de los puntos de la fila anterior, haz un punto alto, haz una cadena y luego ya haz otro punto alto en este intervalo, por lo que debes trabajar en los abanicos ahora en esta fila. Haz la cadena despacio y trabaja los puntos altos en los intervalos de los puntos de la fila anterior, y hazlo en todos los abanicos y también en la esquina. Haga la última cadena, haz una lazada y punto en el intervalo, haga una cadena y fíjela a este mango con un punto bajo. Trabajar 3 cadenetas en el mango, sujetar con un punto bajo, una cadena, dar una lazada y entre los puntos comenzar haciendo los puntos altos y una cadeneta de espacio. Mira cómo es esta carrera, los puntos altos de esta carrera siempre están en el espacio de los puntos de la carrera anterior. La esquina la debes trabajar de la misma forma, no hay diferencia. Aquí la última esquina ya terminada, haz la última cadena y fíjala con un punto enano donde comenzaste esta fila, haz 2 puntos bajos dentro del mango para llevar la línea al centro del mismo.
haz una cadena, da el lazo entre los puntos de la fila anterior, haga un punto alto. Esta ya es nuestra última carrera, trabajamos 3 cadenitas en los hilos de este último punto alto que hicimos, tirar del hilo y hacer un punto pico. Haga una lazada, hacer otro punto alto en el espacio de puntos de la fila anterior y subir con 3 cadenitas. Tomar los hilos de ese último punto alto que hicimos, tirar del hilo y cerrar con un punto bajo, formando el punto pico. Entonces aquí siempre trabajarás en puntos altos en el espacio de puntos altos de la fila anterior, haciendo un punto de pico en ellos. Esta fila es básicamente eso. Mira cómo va. Sigue haciendo los puntos pico en los puntos altos, intercalados en los puntos de la fila anterior. Haz el lazada y en este último intervalo haz el punto alto, una cadena y únelo a este último mango que queda con un punto bajo. Hacer una cadenita, en el primer espacio, hacer un punto alto y 3 cadenitas y hacer el punto pico. Haga una lazada en el siguiente espacio, haga un punto alto sobre él, el punto pico. En la esquina debes trabajar de la misma manera, ya que los abanicos son prácticamente los mismos. Mira cómo se empalman los abanicos. Aquí, para terminar, la última esquina, hacer el último punto pico y luego el último punto alto en este abanico de la esquina, hacer la última cadena y sujetarla con un punto enano, donde comenzamos esta carrera. Haz 2 cadenitas extra y puedes cortar la línea. Nuestra puntilla ya está terminada. Espero que les haya gustado este modelo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.